Siendo las 12 horas con 21 minutos de este día 26 de febrero de 2020, damos inicio a la séptima sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretaria, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la séptima sesión ordinaria del Pleno de este instituto y de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada Presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Una vez que hemos instalado la sesión del día de hoy, declararemos un receso. Secretario, le pido por favor que reanudemos en este momento la sesión y para ello damos lectura al punto 2 del orden del día, que es relativo a la lectura y aprobación del mismo. Y en vista de que esta ha sido previamente enviada por el secretario técnico a cada uno de mis colegas, les pido, si están de acuerdo, que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez y su servidora. Yo les pediría que, si están de acuerdo, me permitieran retirar de este orden del día el proyecto 9395 y sus acumulados. Y también el comisionado Javier tiene uso de la voz. Sí, me permite, comisionada presidenta, también se retire del bloque de negativas el 11.284. Correcto. Entonces, secretario, se retirarían dos asuntos de este orden del día, 9.395 y sus acumulados y 11.284. Lo demás continúa en sus términos. Sí, comisionada presidenta, comisionados, en la virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente precisadas por la comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del acta Infoem /ORD/06/2020 de fecha 19 de febrero de 2020. Si están de acuerdo, le pido por favor a mis colegas que estuvimos presentes en la sesión, la aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes en la sexta sesión ordinaria el acta de referencia. Gracias. Hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Le pido por favor, secretario, que pueda enunciar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que serán separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás pueda tomar la votación en bloque, no sin antes mencionar que en la página institucional se encuentra publicado el orden del día, detallando el recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesta. Gracias. Con su venia, comisionada presidenta, comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, me permito relistar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se encuentran separados del bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Primeramente tenemos separado el proyecto de resolución del recurso de revisión 8249, el relativo al 8284, 9063, 9093, 9098, 9115, 9188, 9236, 9243, 9248, 9269, 9296, 9393 y su acumulado 9394, los acumulados del 9429 al 9432, 9435, 9436 y 9437, el proyecto de resolución del recurso de revisión 9472, el 9677, el 9967 y el 11.992, proyectos que serán separados de este bloque para su
discusión y votación en lo particular, y por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, y toda vez que previamente fue circulado el orden del día detallando el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesta por cada uno de los integrantes del Pleno, me permito solicitar el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 8714, voto particular en el proyecto 8975, voto particular en el proyecto 9396, y eso sería todo. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Muy buenas tardes a todos. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 8289, voto particular, ya que me aparto de que solamente se entreguen los que hayan quedado firmes y evidentemente de la clasificación sin la debida prueba de daño de los que estén en proceso. En el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 8424, con voto particular, considero que debiera de entregarse sin clasificar esta información, toda vez que no aplican los supuestos que establecen los lineamientos de clasificación y desclasificación, particularmente en lo que corresponde al argumento del debido proceso. En el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 9042, voto particular, considero que se debió de haber dado vista al recurrente de la información con la que se atiende esta solicitud. En el caso del 9049, voto particular por el periodo de la información que se está contemplando para su entrega. En el caso del 9151, voto particular, separándome del argumento de la disociación de la información relacionada a los servidores públicos del área de seguridad pública. Lo mismo en el caso del 9153. Con el mismo argumento, pero adicionando también las razones sobre el pronunciamiento simple, el tipo de pronunciamiento simple que se propone, formulo voto particular en los recursos 9395 y sus acumulados. En el caso de 9425, voto particular, apartándome del tipo de pronunciamiento simple que se propone en la resolución. En el 9427, voto particular, considero que a la fecha de que cause ejecutoria esta resolución, la información solicitada ya se encuentra y por lo tanto procedería la entrega de la misma. En el caso del 9662 y sus acumulados, voto particular también por el tema de la disociación de la información correspondiente a los elementos de seguridad pública. Con el mismo argumento, el voto particular será en los recursos de revisión 9700 y su acumulado en 9701, por el mismo argumento también en el 9705. También por ese mismo tema de disociación en el 9814 y de igual manera en el 9846 y sus respectivos acumulados.
En el caso del 10.025, voto particular para apartarme del argumento de los actos consentidos y sus efectos en la resolución. En el tema en el recurso de revisión 11.485 y sus acumulados, el voto particular es para apartarme del tratamiento de disociación que se determina para la entrega de la información también de elementos de seguridad pública. Y el resto de los proyectos en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, gracias. En contra del 8.779, con voto disidente. Como saben, es un recurso que en su momento lo presenté, ya fue discutido plenamente aquí. No comparto que se entregue estos documentos, que considero que son de naturaleza particular. Entonces, acompañando el criterio, como presenté el primer recurso, estaré haciendo un voto en contra, estoy en contra con voto disidente. De la misma manera, estaría para el caso del recurso de los acumulados 9.415 y 9.416, que como saben también ya he expuesto los argumentos de que no comparto que se entregue este gafete. Considero que es un documento de control interno para las instituciones y exponerlo estaríamos ante una situación de vulnerabilidad. Y estaría emitiendo, a favor de todos los demás proyectos, emitiendo los siguientes votos particulares. Para los acumulados 9.031 y 9.032, para el 9.042 también voto particular, para el 9.096 también voto, para el 9.151 y 9.153 sería el voto particular porque no compartí la disociación. Sí. Voto particular también para los acumulados 9.662 y los restantes, los acumulados 9.700 y 9.701, también para el 9.705, voto particular para el 9.774, para el 9.814, los acumulados 9.846, 9.847 y 9.848, para los acumulados de que tiene el 11.485 y restantes, para el 13.222 y finalmente para el 352 de este año 2020. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en los siguientes recursos: 8424, 8609, 8614, 9151, 9153, 9193, 9662 y acumulados, 9.700 y acumulado, 9.705, 9.814, 9.846 y acumulados y el 11.485 y sus acumulados. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 9.252, en el 9.296, concurrente,
A ver, perdón, retiro el del 9,296, comienzo de nuevo, 9,252. Después en el 9,396 concurrente, en los acumulados 9,415, en el 9,677, en el 9,782 y nada más. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, primeramente le informo que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 8779, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, en virtud de que anuncia voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. Asimismo, en el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 9,415 y 9,416, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, anunciando voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz y usted un voto particular, comisionada presidenta. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno. Por lo que hace a los votos particulares emitidos, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Continuamos con el orden del día y con ello damos lectura al siguiente asunto a tratar, que corresponde al 8,249, presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Lubianos y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si me permite, voy a hacer modificaciones en el rubro de resolutivos, las cuales ya fueron plasmadas en el oficio 208 de este año y las siglas de mi ponencia previamente tramitado con la Secretaría. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8,249 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 208. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas por el comisionado Javier Martínez Cruz a través de su oficio número 208 con las siglas de su ponencia. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8,249 con las modificaciones previamente expuestas mediante el oficio número 208 ya remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto 8,284, que presenta el comisionado Javier Martínez Cruz y el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl, en el cual propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, también estaré haciendo modificaciones en el rubro de resolutivos, las cuales están plasmadas en el oficio 205, turnado ya a la Secretaría. Sería cuanto. Muchas gracias. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8,284 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia al comisionado ponente mediante su oficio número 205. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio 205 que ha presentado previamente el comisionado Javier Martínez. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor con voto particular respecto a el tema de la prueba de daño. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8,284 con las modificaciones previamente referidas en el oficio 205 y anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al 9,063,
presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Ixtapan de la Sal y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Sí, gracias, comisionada presidenta. Este estudio solamente se agregará ya en los resolutivos que la información que se está ordenando entregar será la que corresponde a las dos colonias referidas por el particular en la solicitud, que es la colonia Iztapita y la colonia Infonavit, las cuales se ha constatado, y en el estudio incluso así se refiere, que forman parte por estar contempladas en el bando municipal. Con esa modificación, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 9063 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que señale. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra A Noriega. favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 9063 con la modificación previamente expuesta por el comisionado ponente. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto 9093, presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Coyoacac y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. En este proyecto se está revocando la respuesta, dada que no fue correcta, no se estimó adecuada para la tutela del derecho de acceso, y se está ordenando precisamente entregar la información requerida por el particular, que es información de carácter público y que además está disponible, está en posesión del mismo sujeto obligado. Por ello, solamente te propongo hacer una precisión en el resolutivo primero, toda vez que las razones y los motivos de inconformidad fueron fundados. Por esa razón, se está revocando la respuesta y ordenando entregar la información. En el proyecto original se incluía que eran infundados, que es lo que hay que corregir. Con esa precisión, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 9093 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que he señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada A Presidenta. favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 9093 con la modificación previamente expuesta por el comisionado ponente. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al 9098, presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. También aquí tenemos que hacer una precisión en el resolutivo primero. Por un error se registró el número del recurso 9008 cuando el número correcto es el 9098. Con esa precisión le ruego se someta a la consideración del Pleno. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 9098 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la propuesta de modificación que ha planteado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado.
Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 9098 con la modificación previamente expuesta. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto 9115 presentado por su servidora, donde el sujeto obligado es la Secretaría de Educación y propongo modificar la respuesta, revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto, si me permiten, haré una precisión. Bueno, no es una precisión, será un cambio en el resolutivo segundo para ordenar la incompetencia respecto de lo solicitado por el ciudadano, y en este sentido está vertida la respuesta correcta en el proyecto correcto, en el oficio 136 que fue turnado a la Secretaría Técnica. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 9115 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada presidenta mediante su oficio número 136. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que ha señalado la comisionada presidenta en su oficio número 136. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 9115 con las modificaciones precisadas mediante el oficio número 136 ya notificado a esta Secretaría Técnica. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto 9188 presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Coyotepec y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. En este caso, una persona solicitó los documentos que comprueban los viáticos de distintos servidores públicos de este sujeto obligado. En su respuesta, el mismo entregó diferentes tablas con la información que registra los montos asignados por este concepto, pero el recurso de revisión consistió precisamente en la inconformidad del particular, ya que él desea acceder a los comprobantes que comprueben precisamente esos gastos. Desgraciadamente, por una imprecisión que tuvimos en el registro del proyecto, estamos ordenando entregar los viáticos, lo que podría entenderse como solamente las cifras. Por ello, si ustedes están de acuerdo, haré una precisión y en el resolutivo segundo, el inciso A iniciará señalando que lo que se tiene que entregar son los comprobantes que acrediten el ejercicio de los viáticos de las áreas. En virtud de esto también se incluirá en el primer párrafo del resolutivo segundo la referencia de que en su caso sea en versión pública y el párrafo al final del resolutivo segundo en el que se justifique la versión pública por el tratamiento de los datos personales a la que sea en su caso posible el debido resguardo y clasificación. Con estas modificaciones le ruego se someta a la consideración del Pleno el proyecto. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 9188 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que señalé. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 9188 con las modificaciones previamente expuestas por el comisionado ponente. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto del recurso de revisión 9236 presentado por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es el municipio de Ixtapan de la Sal y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. Mediante el oficio 141 de este año vamos a proponer precisar en este proyecto que la entrega de los oficios que se enviaron por la unidad de transparencia respectiva deben ser en su caso en versión pública
y además junto con el acuerdo del Comité de Transparencia. Sería la propuesta. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 9236 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 141. Comisionada Eva Baid. A favor, modificar en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas por el comisionado Luis Gustavo Parra a través del oficio número 141 que previamente ha remitido. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 9236 con las modificaciones previamente expuestas por el comisionado ponente y vertidas en el oficio número 141. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto 9243, presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Metepec y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. En este proyecto también debo de realizar una modificación, no en el sentido, pero sí que ayuda a determinar la información que se tiene que entregar, agradeciendo desde luego las observaciones que hicieron al respecto tanto la ponencia del comisionado Javier Martínez como la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra. La verdad es que en el caso de mi ponencia caímos en la inercia y casi caemos en la trampa de la pésima actuación que está teniendo el sujeto obligado Metepec en la atención de las solicitudes de acceso a la información. Una persona requirió la información correspondiente a el listado de servidores públicos que sean sindicalizados y a ese listado incluyéndole el último grado de estudios, ya sea en el mismo documento o en otro documento. El sujeto obligado, en lo que me parece una actuación deficiente, le hace una solicitud de aclaración a la persona para que le diga qué es un listado de personal. Ese es el concepto que le resulta incomprensible al titular de la Unidad de Transparencia de Metepec y que creo que nos debería de llamar la atención para ver incluso si no debiéramos de estar revocando certificaciones en materia de transparencia a algunos funcionarios que tienen este tipo de comportamientos que son contrarios a la adecuada tutela del derecho de acceso a la información. El particular desahoga el requerimiento, le dice, oye, pues el listado de personal es una relación con nombre y apellido de los funcionarios públicos, esto era completamente innecesario. Como si esto no fuera suficiente, el sujeto obligado después clasifica toda la información por razones de confidencialidad y reserva. Por esa razón se está revocando la respuesta y se está ordenando entregar. Originalmente habíamos propuesto documentos donde consten los nombres del personal sindicalizado, porque habíamos caído en la inercia de que era lo que se había aclarado. Sin embargo, como bien se señaló por el resto de mis colegas, eso fue aquella parte de la solicitud sobre la que se hizo la aclaración impertinente. Y la otra parte de la solicitud estaba clara, está firme y por ello es lo que ahora solicito se incorpore. A esa lista de nombres del personal sindicalizado deberá también de incorporarse el grado de estudios, el documento que acredite el grado de estudios de estos servidores públicos. Ojalá, la verdad es que algún día estos servidores públicos que responden de esta manera tan inadecuada para el derecho de acceso a la información recapaciten en este tipo de conductas y asuman un compromiso que sea verdaderamente consistente con el respeto al derecho humano en cuestión. Con esta modificación, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 9243 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado.
Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada y desde luego agradeciendo la observación que se hizo en los trabajos previos al tema. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 9243 con la modificación previamente expuesta por el comisionado ponente. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto 9248, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de San Simón de Guerrero y propone sobreseer la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Este proyecto subió la propuesta de resolución con un sentido de un sobreseimiento y un estudio determinado. Sin embargo, en esta sesión hay varios proyectos de resolución que abordan temas similares y criterios diferentes, con la finalidad de homologar el criterio que adopte el Pleno y de esta manera también presentarle al recurrente una respuesta uniforme y congruente de toda la institución en sus diversos recursos de revisión. Me permitiré cambiar tanto el sentido, será evidentemente un modifica, y se explica que tendrá que someterse a la consideración del Comité de Transparencia un acuerdo o resolución de incompetencia, todo lo cual se detalla en el oficio número 19 con las siglas de mi ponencia de este año, que previamente ha sido turnado a la Secretaría para los efectos correspondientes. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 9248 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 19. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones que ha planteado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en su oficio número 19, las siglas de su ponencia y de este año. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 9248, ello conforme a las modificaciones precisadas en el oficio número 19 que ya fue remitida a esta Secretaría Técnica. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de resolución 9269 presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de San Simón de Guerrero y propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, estaré haciendo modificaciones a través del oficio 207 y las siglas de mi ponencia de este año. Muchas gracias. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 9269 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 207. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que ha señalado el comisionado Javier Martínez a través del oficio número 207 de su ponencia de este año. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 9269 con las modificaciones precisadas mediante el oficio número 207 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto. Gracias, secretario técnico. El siguiente punto del orden del día 9269, ¿verdad? Corresponde al 9269. 9296. 9296. Porque el otro fue Javier, ¿no? Corresponde al proyecto 9296, remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es el Poder Legislativo y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias.
En este asunto, mediante el oficio 142, vamos a proponer modificar el proyecto para agregar que la entrega de la información debe ser en copias certificadas sin costo. Es un tema de la legislatura donde se piden cuestiones relativas a límites entre algunos ayuntamientos. Gracias. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 9296 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 142. Comisionada Eva Baid. A favor y por la modificación emito voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificado, emitiendo voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado con voto particular concurrente. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 9296 con las modificaciones precisadas en el oficio número 192 ya notificado a esta Secretaría Técnica y anunciando voto particular el comisionado Martínez Cruz y voto particular concurrente la comisionada Eva Baid y usted, comisionada Presidenta. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto acumulado 9393 y 9394, presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Zumpahuacán y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada Presidenta. Una persona solicitó el informe de actividades presentado por el presidente municipal, así como los informes presentados por las distintas áreas administrativas del ayuntamiento para el año 2019. En la respuesta, el sujeto obligado, si bien no lo hizo dentro del plazo previo que establece la ley, para cuando se da a conocer que la información está publicada previamente, acompañó en su respuesta del día 15 un sitio electrónico en el que efectivamente, si se consulta, está la carátula del informe de actividades. Ya si se da clic sobre esa carátula, se accede al informe. A veces nosotros que en exceso somos muy rigurosos, planteábamos que hacía falta que describiera eso, lo cual no es correcto, y por ello, en el resolutivo segundo, inciso A, se eliminará todo lo que corresponde al informe que presenta el presidente municipal. Sin embargo, de lo que no se pronunció son de los distintos informes que presentan las áreas administrativas y que efectivamente se utilizan para generar el otro documento que compendia, resume y presenta dicha información. Por ello, solamente quedará la entrega de los informes que las distintas áreas debieron de haber generado para estos efectos. Con esa precisión, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 9393 y 9394 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que ya señalé. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 9393 y 9394 con la modificación ya precisada por el comisionado ponente. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los acumulados del 9429 al 9432, 9435, 9436 y 9437, presentados por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Isidro Fabela y propone revocar del 9429 al 9432 y hacer una precisión respecto del resto de los recursos.
Tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Sí, si se me permite, voy a hacer esas precisiones y también modificaciones dentro de resolutivos, y será a través del oficio 206, las siglas de mi ponencia de este año. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados, a que ha hecho referencia la comisionada presidenta y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 206. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio referido y emitiendo voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas por el comisionado Javier Martínez Cruz en el oficio número 206 con las siglas de su ponencia de este año. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados previamente referidos y conforme a la modificación propuesta mediante el oficio número 206 ya notificado a esta Secretaría Técnica y anunciando voto particular a la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto 9472 presentado por la comisionada Eva Baid Yapur, donde el sujeto obligado es el municipio de Juchitepec y propone sobre la respuesta del sujeto obligado. Tiene uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Me permito solicitar a los integrantes del Pleno hacer la siguiente modificación. Es un cambio de sentido, como ya lo expresaba el comisionado Luna, en virtud de los comentarios y trabajos hechos en el prepleno, hemos decidido como Pleno mantener un mismo sentido en este tema. Y yo estaba proponiendo un sobreseimiento, cambiaría el sentido, sería un revoca y estaríamos ordenando el acuerdo que emite el Comité de Transparencia en el que se confirme la declaración de incompetencia respecto a la información que solicita el particular. Estas modificaciones ya están notificadas en el oficio número 93 con las siglas de mi ponencia a la Secretaría y pediría autorización para poder comentar que en el mismo sentido sería el proyecto 9677 y el proyecto 11992 con la misma modificación, el 9677 en términos del oficio 94 y el proyecto 11992 en términos del oficio 95 con las modificaciones que ya he referido, y si están de acuerdo también solicitaría se pudiera votar los tres proyectos al mismo tiempo. Gracias, presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 9472 y conforme a la modificación propuesta por la comisionada ponente en su oficio número 93 y en el proyecto de resolución del recurso de revisión 9677 mediante su oficio número 94 y el proyecto de resolución del recurso de revisión 11992 mediante el oficio número 95. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos con las modificaciones y los oficios referidos. Comisionado Luna Hernández. En el caso del recurso de revisión 9472, a favor con las modificaciones señaladas en el oficio número 93, por lo que hace al proyecto de resolución 9677, también a favor con las modificaciones vertidas en el oficio 94, y por último en el recurso de revisión 11992, también con las modificaciones que ha planteado la comisionada Eva Baid a través de su oficio número 95 de este año. Muchas gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones propuestas para el bloque de recursos que presenta la comisionada Eva Baid. Comisionado Parra Noriega. En el caso de los tres recursos, a favor modificado. Comisionada presidenta. A favor de la modificación de los tres proyectos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión previamente referidos 9472, 9677 y 11992 con las modificaciones previamente expuestas y mediante los oficios ya notificados a esta Secretaría Técnica. Es cuanto.
Gracias, secretario. El siguiente punto corresponde al proyecto 9967, presentado por la comisionada Eva Abaid Yapur, donde el sujeto obligado es el municipio de Ecatzingo y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Solicito a los integrantes del Pleno me permitan hacer la siguiente modificación en el resolutivo segundo. Omitimos incluir el número de recursos, se agregaría el recurso de revisión 9967, diagonal Infoem, diagonal IP, diagonal RR, diagonal 2019. Y lo demás queda en sus términos. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 9967 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada ponente. Comisionada Eva Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 9967 con las modificaciones previamente expuestas por la comisionada ponente. Es cuanto. Perdón, me estaba prendiendo el micrófono. Sí, pido por favor, secretario, que en este bloque de negativas podamos dar cuenta de los recursos que sufrirán una modificación. Los que no serán sujetos a esta modificación puede encontrarse el detalle de estos en nuestra página institucional, en el cual viene de manera clara el sentido del voto, el comisionado ponente, el sujeto obligado y es lo que viene en el sentido del voto, el sujeto obligado y el comisionado ponente. Lo demás será modificado en este momento. Y tenemos uso de la voz, su servidora, el comisionado Javier Martínez Cruz y el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. El proyecto de resolución 9383 que presenté a la consideración del Pleno es también de estos que analizamos y en los que el criterio que de manera uniforme ha adoptado el Pleno tiene que ver con la emisión del acuerdo de incompetencia, por lo que el sobreseimiento que estaba proponiendo se modifica y se ordenará que se realice esta acción, lo cual ya consta en el oficio número 20 con las siglas de mi ponencia que previamente remití a la Secretaría Técnica. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, estaré modificando el recurso de este bloque, el 9604. Sí, y sería con el oficio 209, las siglas de mi ponencia de este año. Gracias, brevemente turnado. Gracias. También, si me permiten, yo haré una sola modificación respecto de todos los proyectos que mencionaré. En todos estos proyectos habría que adicionar la palabra "en su caso", lo demás va a continuar en sus términos, solamente haré la precisión del primero, que es el 9145, de manera literal. Se ordena al sujeto obligado atienda la solicitud de información número 818, Ecatepec, diagonal IP, diagonal 2019, y haga entrega en su caso de la información solicitada. Lo demás continúa en los mismos términos y esta misma modificación corresponde al que acabo de mencionar, 9145, al 9230, 9530,
9,600, 9,615, 9,625, 10,465 y acumulados, 10,540, 10,965 y acumulados, 11,015, 11,035, 11,040, 11,085, 11,215, 11,385, 11,390 y 11,410. Comisionados, en esta virtud les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, conforme a las propuestas de modificaciones a que ha hecho referencia el comisionado Luna Hernández, el comisionado Martínez Cruz y la comisionada presidenta, a los proyectos de resolución de los recursos de revisión previamente precisados y enlistados por cada uno de los comisionados ponentes. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos. Emitiendo voto particular en el proyecto 9,239, con la modificación al proyecto 9,383, con la modificación al proyecto 9,530, con la modificación a 9,600, modificación al 9,604, modificado el 9,615, modificado el 9,625, modificado a los acumulados 10,465, modificado el 10,540, modificado los acumulados 10,965, modificado el proyecto 11,015, modificado el proyecto 11,035, modificado el proyecto 11,040, modificado el proyecto 11,085, la modificación al proyecto 11,215, la modificación al proyecto 11,385, el proyecto 11,390 modificado, el proyecto 11,410 modificado. ¿Es cuánto? Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. En el caso del 9,383 que presento, a favor con las modificaciones que ya señalé en el oficio 20 de mi ponencia. En el 9,600, a favor con la modificación señalada. En el 9,604, a favor con la modificación precisada por el comisionado Javier Martínez en su oficio 209. En el 9,615, a favor también con la precisión que ha señalado la comisionada presidenta. Lo mismo en el 9,625. También en los acumulados al 10,465. El 10,540 también con las modificaciones señaladas. El 10,965 también con las modificaciones planteadas, lo mismo el 11,015 y el 11,035, el 11,040 también con las modificaciones, el 11,085 también con las modificaciones planteadas, el 11,215 y el 11,215 también modificado, el 11,385 con sus modificaciones, lo mismo que el 11,390 y que el 11,410, y el resto en los términos originalmente propuestos. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo los siguientes votos particulares. Para el 9,145, para el 9,147, para el 9,221,
con la modificación propuesta por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández para el caso del 9383, voto particular para los acumulados 9522 y restantes, votos particulares para los siguientes recursos: 9527, 9530, 9555, 9556, 9557, los acumulados 9560 y restantes, el 9570, los acumulados 9577 y restantes, los acumulados 9582 y restantes, el 9597, con la modificación propuesta de la comisionada presidenta del 9600, donde emito voto particular también. En el caso del 9602, voto particular. La modificación que propuse para el 9604, voto particular para el 9612. Ya me brinqué una, ¿verdad? Creo. No sé. El modificado 9615 que hace la comisionada presidenta, emitiendo voto particular. En los acumulados 9616 y restantes hago voto particular nada más. Voto particular en los acumulados 9622 y restantes. Igual con voy a favor de la modificación que propone la comisionada presidenta para el 9625, donde emito voto particular. Voto particular en los siguientes recursos que voy a enlistar: 9786, 9891, 10413, 10418, los acumulados 10421 y restantes. El recurso 10422 son votos particulares. También en los siguientes recursos votos particulares: en los acumulados 10.423 y restantes, en el 10.437, en el 1.438, en el 10.462, en los acumulados 10.463 y 10.464, en las modificaciones que propuso la comisionada presidenta para los acumulados 10.465 y restantes, donde emito voto particular. También en los votos particulares son para los siguientes recursos: 10.470, 10.473, 10.478, 10.482, 10.487, en los acumulados 10.491 y restantes, en los acumulados 10.503 y restantes, en el 10.508, en el 10.523, en el 10.537, en el 10.538, en la modificación que propone la comisionada presidenta para el 10.540, voy a favor, pero también agrego voto particular. Votos particulares para los siguientes recursos: los acumulados 10.542 y restantes, los acumulados 10.547 y 10.548, los acumulados 10.551 y restantes, en el voto particular en el 10.562, 10.565, 10.787, 10.797, los acumulados 10.827 y 10.829, en el 10.857, en el 10.866, en los acumulados del 10.867 y restantes, en el 10.877, en el 10.937, en los acumulados 10.946 y restantes, en el 10.952, en los acumulados 10.956 y restantes. Voy a favor de la modificación del 10.965 y emito también voto particular. Voto particular en el 10.982, en el 10.992, en el 11.007. Voy a favor de la modificación del 10.015, emitiendo voto particular. También por la modificación del 11.000, perdón, mencioné hace rato 10.000, es 11.015 con voto particular. En el 11.035 también con voto particular. En la modificación del 10.040 también emitiendo voto particular. Voto particular en los acumulados 11.042 y 11.047. Voy por la modificación del 11.085 emitiendo voto particular. En los acumulados 11.122 y 11.128. Voto particular en el 11.166, a favor de la modificación del 11.215 y emitiendo voto particular.
voto particular en el 11.241, en el 11.272, en el 11.352, en los acumulados 11.381 y 11.386, en el 11.382, a favor de la modificación del 11.385, lo mismo que en el 11.390, emitiendo voto particular para los dos casos, en el 11.407 voto particular, en la modificación que propone la comisionada presidenta para el 11.410 y voy con voto particular, en el 11.411 voto particular, en los acumulados 11.891 y restantes voto particular, en los acumulados 11.941 y restantes voto particular. Voto particular para los siguientes casos: 11.986 y restantes en el 12.017, en los acumulados 12.181 y 12.186, en los acumulados 12.187 y restantes, en los acumulados 12.271 y 12.351, en el recurso 487 de este año, emito voto particular, y en el 762 de este año también voto particular. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 10.559, dado que en mi criterio no se desarrolló la prueba de daño. Sería todo. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, con las modificaciones a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados por el comisionado Luna Hernández, el comisionado Martínez Cruz y usted, y por lo que hace a los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. El siguiente punto es el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, secretario, que nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionado, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Gracias. El siguiente punto corresponde a la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Comisionada presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 4 acuerdos en proceso. Gracias, secretario. Téngase por presentado. En asuntos generales tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que esta fue enviada de manera previa por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y podamos aprobarla en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Gracias, secretario. El siguiente punto, ya no hay listado ningún otro asunto. Sí. Perdón, sí. Como último punto, tenemos listada la aprobación de la separación del recurso de revisión 9.766 de la acumulación aprobada por el Pleno en la primera sesión ordinaria de fecha 15 de enero de 2020. Le pido por favor a mis colegas que si están de acuerdo lo podamos aprobar en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la separación del recurso de revisión 9.766 de la acumulación aprobada por el Pleno en la primera sesión ordinaria de fecha 15 de enero de 2020. Gracias. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Y antes de cerrar la sesión, yo quisiera nada más comentar que invariablemente es evidente que ha sido la sesión
más amplia respecto del número de resoluciones y el número de proyectos que hemos presentado en la historia de este instituto. Se enlistaron 250 proyectos de resolución que contienen 536 resoluciones. La verdad es que es un número que no se había puesto en un orden del día dentro de este instituto. La verdad es que es de reconocer el trabajo de cada una de las ponencias de los comisionados que integramos este pleno. Les reconocemos y les valoramos muchísimo el esfuerzo, porque sabemos que pese al poco recurso humano que tenemos, y si bien es cierto que hemos tenido incrementos presupuestales que nos han permitido mejorar la circunstancia de nuestras ponencias, solamente para tener un número de referencia, el INAI cerró en 2019 con casi 18,000 recursos de revisión, el Infoem con 13,500, corresponde a un 70% de las resoluciones del INAI. Y bueno, en cuanto a términos presupuestales, pues por supuesto que también nosotros estamos muy por debajo. Nuestro presupuesto no corresponde ni al 30% del presupuesto del INAI. Por supuesto hemos ido avanzando al respecto, pero sí quiero decir que hacemos mucho con muy poco. Les reconozco a cada uno de mis colegas el esfuerzo y el empeño que están poniendo ustedes y dentro de sus ponencias para poder sacar los proyectos de resolución adelante. Felicidades a todos en las ponencias y gracias por el esfuerzo. Siendo las 14:41 de este día 26 de febrero de 2020, damos por concluida la 7ª sesión ordinaria de este pleno. Gracias, buenas tardes a todas y a todos.